Señor me dio una palabra el 1 de julio, me dio la instrucción de traer una palabra a Venezuela, de declarar una palabra a Venezuela. Primero me dio la instrucción, segundo me reveló la palabra, tercero me dio el aceite y cuarto me ungió los labios para que fuera. Amén. Así que esto es de Dios. Esto es de Dios, hermano. Y es tanto que ya se declaró la palabra el 7 de agosto, pero ya estamos viendo los vientos, lo que está soplando, lo estamos viendo y ya lo estamos sintiendo. ¿Amén? Así que en Jeremías capítulo 1, allí quiero que leamos. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Alábele, hermano, alábele. En Jeremías 1 dice, capítulo 1, verso 9, dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Hermano, me tuve que ir a Estados Unidos. Nosotros tenemos dos hijos, uno de 26 y otro de 23, 24 años. El de 24 tuvo un accidente y bueno, yo tuve que salir corriendo para allá porque se cayó, se fracturó el pie, el peroné, lo operaron y bueno, gracias al Señor ya está bien. Era un propósito de Dios el sacarme para allá. Estando allá, hermano, me invitan a predicar en una actividad de mujeres, un retiro de mujeres. Eso fue 29, 30 de junio y 1 de julio. Eso fue tremendo, hermano. Estuvimos orando por el clamor que tuvimos en Venezuela. Y el último día, que fue el 1 de julio, estando ya prácticamente estábamos orando para terminar la actividad, estábamos orando allí, y en eso me dice porque esas personas que estaban allí, casi todas hablaban inglés, y la única que hablaba español era yo, y tenía una intérprete. Entonces me dice mi intérprete: pastora Betancourt, para que ore por la pastora Cherillán. La pastora Cherillán es una pastora que no es de Estados Unidos, ella vive en Trinidad y Tobago. Ella fue invitada para que diera un taller el sábado allí en ese retiro. Por supuesto, como era un campamento, ella duró los 3 días en el retiro. En eso, estando nosotras allí, hubo un momento donde la hermana, como no hablaba español y yo no hablaba inglés, ella cuando clamaba, la intérprete no me lo interpretaba, pero sí, el taller sí me lo interpretó. Cuando ella comenzó a orar el sábado, hubo un momento donde yo entré un poco en angustia porque yo no entendía lo que ella estaba diciendo, y yo decía: Señor, yo no sé si esta mujer está metiendo aquí falsa doctrina. Entonces, Dios mío, y empecé yo, hermano, con mi cabeza metida entre las piernas, Señor, y empecé a clamar al Señor: Señor, 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 ten misericordia, Dios mío. Ahora yo no entiendo, Padre, solo Dios sabe la angustia que tenía mi alma. Porque estaba orando y ella orando en inglés, y todo el mundo ahí orando en inglés, y la única que oraba en español era yo. Y yo decía: Dios mío, ¿y qué es esto, Padre? Y le pedía perdón al Señor, le confieso, porque nunca me ha gustado el idioma inglés. En eso yo siento una voz que me dice: bástate con saber que están en el mismo espíritu. Cuando yo siento esa voz, me quedo quieta allí. Y en eso me dice la voz: levanta tu mirada. Cuando yo levanto mi cabeza, la mujer estaba cuadrada, mirándome fijamente. Cuando yo me le quedo mirando, mira, hermano, no tuve otra cosa que echarme a reír. Y me paré y fui y nos abrazamos. Ok, después yo tuve libertad, pues ese Señor, estamos en el mismo espíritu. El domingo, cuando ya estamos despidiendo, que le estaba diciendo anteriormente, me dice mi intérprete, me dice: pastora Betancourt, para que ore por la pastora Cherillán. La hermana no podía hablar, porque ella venía también de varias actividades que había tenido allí en el estado de Nueva York. En eso yo me paro y consigo a la hermana, y sí, por supuesto, le agarro sus manos, y empezamos a orar. Yo comencé a orar por ella, y en eso que estoy orando por esta mujer, empiezo yo a hablar en lenguas. Y yo empiezo a hablar en lenguas, y hubo un momento donde lo que yo entendí, que yo le decía, es: tu espíritu
espíritu entiende lo que el espíritu quiere decirle. En eso que yo le digo esto, hermanos, la mujer comenzó a llorar y a decir, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Y allí estuvimos, hermano, en un momento de verdad de mucha confraternidad, ella y yo. No nos entendíamos de lengua, pero sí había un mismo espíritu allí entre nosotras dos. En eso que yo termino de orar por ella, la mujer se ha parado, hermano. Ella es una mujer grande, morena, de Trinidad. Bueno, ustedes saben cómo son la gente de Trinidad, ¿no? Y en eso que se para, se pone las manos en la cintura y me pone una mano en el hombro. Y me dice estas palabras. Así te dice el Señor. Tú eres una levita. Cuando ella me dice así, yo me quedo sorprendida. Y después entiendo por qué. Y me dice, si no entiendes lo que es una levita, estúdialo. Pero le estoy diciendo que todo esto me lo está diciendo en español. Y me dice, te vas a ir a tu país y vas a buscar un lugar alto donde vas a declarar una palabra que se te va a ser revelada. Y después de declarar esa palabra, a los 60 días se van a comenzar a dar los acontecimientos. Hermano, cuando esa mujer me dice eso, yo quedo sorprendida. Todos los que estamos allí quedamos sorprendidos. Porque la mujer se cayó y no habló más. Lo único que me hizo fue así, así y así. Como queriéndome decir, ya te lo dije, no hablo más. Hermano, yo por supuesto quedé así. De hecho, yo le digo a la intérprete, y le digo, ¿tú entendiste? Y me dice, sí, pastora. Y me lo vuelve a repetir. Porque yo dije, me lo dijo en español, me lo dije en inglés, no sé. Lo que sí es que, hermano, yo me vine del campamento donde nos encontrábamos hasta donde viven mis hijos, son 4 horas. Y eso fueron 4 horas de yo, Señor, pensar, meditar acerca de todo lo que se me había dicho y lo que esta mujer me había dicho allí. Hasta llegué a decir, bueno, esta mujer está loca, porque ¿quién soy yo? Yo voy a ir a mi país y me voy a buscar y me voy a ir a un sitio alto para yo declarar una palabra que me va a ser revelada. Todo eso me venía a mi mente. En eso, mi hermano, cuando llego, llamo a mi esposo. En lo que yo lo llamo, y sabiendo cómo es mi esposo en cuanto a la doctrina y en cuanto a las profecías, yo le dije, mira lo que me pasó. Y le cuento. Y cuando estoy esperando que el hombre me diga, deja eso así, olvídate de eso. Esa hermana estaba loca, yo estaba esperando era que él me pusiera un pero, hermano. Lo primero que me dice, bueno, María, si Dios te dio la palabra, tienes que decirla. Cuando el hombre me dice así, yo me quedé sorprendida porque nos estábamos viendo por videocámara. Y yo dije, bueno, ¿y qué le pasó a este, no? Porque estaba esperando que me pusiera un pretexto para que yo decía, no, esto fueron ideas mías, esto no. Yo le estaba buscando la manera de que él colara eso a través de la palabra. Llego yo y le digo, bueno, de todas maneras, habla con el pastor Molina y dile lo que me sucedió. Bien, pasó eso, yo, hermano, comienzo y me meto en ayuno, en oración. Comencé a ayunar y a orar, ayunar y a orar. Y decirle, bueno, Señor, si esto es tuyo, revélame la palabra. Revélame la palabra. Y yo le decía, bueno, Señor, un sueño, porque yo nunca llegué a pensar que iba a ser de acá. Y como siempre escuchaba a los profetas, que bueno, y vi tal cosa, y vi esto, y vi aquello, y yo decía, bueno, algo así me va a declarar el Señor. Pero yo pensaba era que va a declararme algo bueno, que pronto vamos a salir de esta situación que estamos viviendo. Cuando yo empiezo a ayunar y orar, hermano, yo todos los días, por las misericordias del Señor, me paro a las 4 de la mañana. Y allí comienzo mi devocional con el Señor. 2 semanas después de haberme el Señor dado la instrucción, un martes específicamente, un día como hoy, me paro, pero siempre tengo la costumbre de que antes de yo leer la palabra, primero yo oro y después leo la palabra. Pero esta vez el Señor me cambió el orden. Esta vez el Señor me llevó a leer primero la palabra y después a orar. Cuando yo estoy buscando para leer, Dios, me siento en el mueble y comienzo a buscar para yo leer. Yo siento que en la casa todo es cerrado porque allá, usted sabe, cuando es calor y cuando es frío, eso es tremendo, ¿no? Y entonces yo sí siento que, como que si alguien me pasara las hojas de la Biblia. Y yo estoy pasando y me quedo mirando el
Jeremías 18, ¿no? Pero entonces en eso siento cuando me apretan con un dedo, así como cosas, algo así como, no era el 18, sino el 19. Cuando yo comienzo a leer Jeremías 19, hermano, yo que termino de leer el capítulo, entré en espanto, en susto, en dolor, en desesperación, porque allí pude entender que esta era la palabra que el Señor me estaba mandando para revelar aquí en este país. El capítulo 19 de Jeremías, que es la señal de la vasija rota. Cuando yo veo eso, hermano, mi Señor sabe que comencé, hasta tiré la Biblia, me asusté, dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y empecé a decir, susto, esto es terrible. Comencé a llorar y me preocupé, Señor, pero Dios mío, ¿cómo? Que yo voy a hablar de esto, de Jeremías 19. Señor, más desolación, más tristeza, más amargura. Señor, ¿qué es esto? Comienzo yo, mi hermano. Como dice por ahí un dicho que dice, comenzó María Eugenia a padecer. Porque, oye, Dios mío, y lo leía y lo releía, y apresurando el tiempo para que se hiciera temprano, porque yo quería hablar con mi esposo. Y decirle a mi esposo, mira, hasta lo primero que él me llamó a las 7 de la mañana, cuando él me llama, yo le dije, mira, Eric, lees Jeremías 19. Y entonces él me hablaba de otra cosa, pero yo le decía, lee Jeremías 19. Y él me dice, llega un momento donde me dice, pero bueno, María, ¿por qué tú quieres que yo lea Jeremías 19? Yo le digo, lee Jeremías 19, porque yo creo que esa es la palabra que Dios quiere que yo revele en Venezuela. Y entonces él viene y me dice, bueno, María, pero si esa es la palabra que Dios quiere que tú reveles en Venezuela, ¿qué puedo hacer yo? Tienes que decirla, tienes que hablarla, hermano, y yo todavía sorprendida. Entonces el hombre viene y me dice, no, tranquila, hermano, conociendo yo, el pastor Alexis lo conoce, y los que lo conocen, que le ha dado clase a los hermanos en el instituto. El hombre, yo digo, Dios mío, pero como que no, pero es que tú no lo quieres leer, le digo. Me dijo, María, bueno, ok, hermano. Empecé yo a sentirme, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y entonces él me dice, no, María, tranquila, porque si no puedes subir al Ávila, yo te llevo allá al rancho Los Manolos, y allí tú dices la palabra. Porque, hermanos, es verdad, nosotros lo hemos comentado. Llegamos a pensar que esto era algo que teníamos que hacer, él y yo. No, nunca llegamos a pensar, de verdad, y el Espíritu Santo es bueno cuando nos da luces. Porque yo decía, Dios mío, y ahora, oye, Señor, y empecé, mi hermano, entré en guerra con el Señor. Literalmente comencé a pelear con mi Señor porque yo no quería dar esta palabra. Me quebranté, mire hermano, Dios sabe todas las cosas. Hasta un día dije, no, yo no oro más. Yo sí le decía al Señor, Señor, yo te he hablado a ti, que yo quiero tener experiencias sobrenaturales contigo, pero no de este tipo. Bueno, hermano, pasaron eso, llega, cuando yo vengo y le digo a él, que es capítulo 19, él viene y me dice así como muy tranquilo, bueno, mira, ¿y sabes que hablé con el pastor Molina? Y yo le dije, ay, ¿qué te dijo el pastor Molina? Él me dice, bueno, el pastor Molina me dijo que él te va a acompañar. Oh, cuando me dice eso, digo, Padre querido, ¿en qué tremendo lío estoy yo metida? Hermano, seguí con mis oraciones, mis ayunos. Señor, ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de Venezuela. Clamando ya, porque yo estaba por allá, mi hermano, pero mi corazón estaba acá. Porque como buena venezolana, yo estaba porque mis hijos están allá, pero yo estoy aquí. El Señor a nosotros todavía no nos ha dado instrucción para que nosotros salgamos de Venezuela. A nuestros hijos sí, pero nosotros dos no. Ok, hermano, yo empecé, oraba, ayunaba, pero yo estaba rehusada a dar esta palabra. Bueno, hermano, el último, después que el Señor me revela la palabra, a las 2 semanas que ya estoy por venirme, es un domingo antes de yo venirme, estoy allí, mis hijos estaban ministrando, uno estaba tocando, pues mis hijos son músicos, y ellos se congregan allá en New Jersey, en la iglesia pentecostal Jehová Jireh de las Asambleas de Dios. Ellos estaban cantando, uno estaba tocando y el otro estaba ministrando, y yo los estaba pasando en vivo. En eso, cuando de repente yo estoy parada y veo que viene un hermano que lo he visto, lo he saludado, pero nunca había tenido un trato personal con él. Cuando veo que ese hombre viene hacia mí, yo tengo mi teléfono, pero sí veo que él viene llorando y viene hacia mí.
En eso, cuando él llega, hermano, yo empiezo a decirle, Señor, ¿qué le pasa al hermano? ¿Qué tiene este hermano? Cuando de repente el hombre me dice, Pastora Bethancourt, yo le digo, dígame. Él me dice, tengo más de media hora que el Espíritu Santo me está mandando a darle algo. Cuando el hermano se me acerca, yo me le quedo mirando y él traía su mano cerrada. Y por supuesto, cuando usted ve que, oye, si él viene con la mano cerrada y viene hacia mí, yo lo que pensé era que el hombre me traía una ofrenda, me iba a bendecir, porque él traía su mano cerrada. Pero en eso que él llora y llora y me dice, extiéndame su mano. Cuando yo le extiendo mi mano, yo siento, porque él es así grandote, sabe que la gente americana son grandotes, y entonces cuando me agarra la mano me entregó una botellita. Una botellita, yo cuando veo que es algo, una botellita ahí delgada, y cuando yo abro mi mano era un frasco de aceite. Cuando veo ese frasco de aceite en mis manos, el hombre viene y me dice, así te dice el Señor, ya te revelé la palabra, así que digas lo que tengas que decir, habla, no te quedes callada. Te van a decir que estás loca, pero mi presencia va contigo. Cuando ese hombre me dice así, hermano, yo enseguida bajé mi cabeza, hermano, y empecé a decirle, Señor, entiendo, perdóname, Señor, entiendo. Pero en eso nuevamente yo levanto mi cabeza y me le quedo mirando. Cuando me le quedo mirando, hermano, déjeme decirle que ese hombre me estaba viendo con la misma mirada que me vio la mujer que me dio la instrucción. Cuando yo me le quedo mirando, yo no pude soportar esa mirada y tuve que caer al piso y empecé a llorar y a pedirle, Señor, perdóname, perdóname. Sí, lo voy a hacer, Señor, lo voy a hacer. En eso que estoy yo todavía allí, en ese momento, me llaman del altar y dicen, ahora va a pasar con nosotros la pastora Bethancourt para que se despida porque el miércoles se va. Cuando yo paso, en eso la pastora agarra el aceite que tienen en el altar y en vez de yo despedirme, la mujer fue a orar por mí. Y la mujer llega y llama a dos mujeres más y le dice, me pone una de un lado y la otra de un lado y le dice, no la vayan a dejar caer. Y en eso que ella empezó a orar y empezó a ungirme desde la cabeza hasta los pies. Hermano, agarraba aceite y me ungía completamente. Y cuando ella terminó de ungirme me dice, así te dice el Señor, habla la palabra, no te quedes callada, di lo que tengas que decir. Van a decir que estás loca, pero mi presencia va contigo. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Mira, hermano, cuando, aleluya, Señor, reciba la gloria. Cuando esa mujer me dice así, hermano, yo caí de rodillas y comencé, lo mío no era llorar, sino comencé a gemir desde mis entrañas, hermano. Pero fue a decir, ay, 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 y salía un ay profundo, desde lo más profundo de mi corazón, de mi ser, que mis hijos hasta se pusieron nerviosos y se pararon porque ellos pensaban que me pasaba algo. No era allí un trato ya del Espíritu Santo conmigo. Ok, hermano, pasó eso rápidamente cuando le dije al Señor, bueno, Señor, seguí con mis ayunos de oración. Bueno, Señor, sí, yo lo voy a hacer. Le dije a mi esposo lo que había pasado. Le dije, Eri, ya tengo hasta la botellita de aceite. Bueno, el Señor sabe cómo hacer todas las cosas. Cuando yo llegué un miércoles, y el día siguiente llamé al pastor Molina. Y en eso le digo, mire, pastor, para que ella sepa que estoy acá. Y bueno, yo no sé si Eri habló con usted, entonces el pastor me dijo, no, sí, María, ya él habló conmigo. Y enseguida me dio instrucciones y me dijo, mira, necesito que vayas a hablar con la directiva de la zona y le vas a decir todo lo que tú me has dicho. Pues yo hice eso, lo hice, hermano, y el Señor reciba la gloria. Ahí conseguí respaldo en la directiva de la zona. Después me dice el pastor, me llama nuevamente y me dice, María, mañana tenemos reunión con la directiva del distrito y necesitamos que vengas. Y yo fui y me dijeron que dijera la palabra y yo la dije. En eso vienen y me dice, bueno, vamos a escoger el día. Ese día se escogió allí que íbamos a subir
para el Ávila el 7 de agosto. Me dijo, mira, vamos a ir el martes 7. Ok, empecé yo, bueno, Señor, empecé a clamar allí. Bueno, Padre, yo voy a declarar la palabra, porque la palabra es Jeremías 19. Al final lo vamos a leer, hermano. Y yo dije, bueno, Padre, aquí está la palabra. Y comencé en ayuno, en oración nuevamente. Oye, Señor, glorifícate, Señor, que seas tú, Señor, que actúa tú, Señor, yo la voy a dar. Y bueno, la voy a leer. Hubo un momento donde yo le pregunté al Señor, me decían algunos hermanos, escribe para que no se te olvide nada allá arriba. Y yo hubo una madrugada que me puse a escribir y en eso le digo al Señor, así yo, pero esto es literal o esto es parafaseado. Y en eso sentí en mi corazón que era netamente literal. Bueno, dije, no, Señor, esto es literal. Hermano, eso yo me reuní con la directiva el miércoles y el viernes llegamos de una diligencia que nosotros estábamos haciendo del cementerio específicamente, porque estábamos enterrando a una persona muy amada. Y en eso mi esposo se mete al cuarto y yo me quedo en la sala, lamentando pues la partida de este ser amado. Y en eso que estoy allí sentados, hermanos, déjenme decirles que yo no sé, aquí a las mujeres le debe haber pasado, a las mujeres que son guerreras, igual a los pastores, a los hermanos. Yo estando ahí sentada, sentí la inquietud, hermano, de pararme a reprender. Yo me paré a reprender, eran como las 3, 4 de la tarde, y yo me paré a reprender, y en eso yo comienzo a reprender espíritu de estupor, y me fui por toda la casa, reprendiendo espíritu de estupor en Venezuela, espíritu de estupor en tu iglesia, espíritu de estupor, seas reprendido. Hermano, yo le cierro la puerta a mi esposo, porque yo estaba hablando muy fuerte, así como lo estoy haciendo ahora. Yo estaba reprendiendo. Cuando en eso yo termino de reprender, que duré como media hora, 45 minutos, hermano, porque fue fuerte allí esa lucha que tuve. Me quedo en la sala y me digo, bueno, pero ¿qué es espíritu de estupor? Hermano, les confieso, yo no sabía lo que era el espíritu de estupor. Voy y le digo a mi esposo, ¿tú sabes lo que es estupor? Y me dice, no, ahorita no me acuerdo. En eso yo me voy al sitio allá, al rinconcito donde nosotros leemos la palabra y buscamos, tenemos la computadora. Y en eso yo empiezo a investigar. Y cuando yo empiezo a investigar, hermano, allí es donde el Señor comienza a tratar conmigo nuevamente. Y me dice, cuando me lleva a Romanos 11:8, donde dice, y le dio espíritu de estupor, ojos que no ven, oídos que no oyen. Mira, hermano, cuando yo comencé a leer eso, yo empecé a decirle, Señor, ten misericordia, ten misericordia. Y luego, Señor, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Y el Señor me dice, ese es el espíritu que está reinando en tu país. Y este es el mismo espíritu que está reinando en mi iglesia. Cuando yo empiezo a leer eso y el Señor, mire, le voy a decir algo, mis hermanos. Yo le preguntaba y el Señor me contestaba. Pero ¿sabe cómo me contestaba? Todo lo que yo le preguntaba, el Señor me lo llevaba a la Biblia. Todo me lo llevaba a su palabra. Cuando yo empiezo allí, Señor, ¿qué es esto y por qué? Y empecé yo a decirle, Señor, ¿por qué tú dices tu iglesia? Si nosotros te adoramos, nosotros te glorificamos, nosotros, Señor, estamos pendientes, estamos haciendo la obra, evangelizamos. Y el Señor enseguida, hermano, me dijo, vete a Jeremías 6:16. Cuando me voy a Jeremías 6:16, el Señor me lleva y dice, y dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Cuando yo empiezo a leer eso, hermanos, yo empiezo nuevamente, oh Dios, en quebrantamiento. Eso fue
fuerte. Yo hubo un momento donde me le fui al cuarto a mi esposo y le decía, mira, mira, y mi esposo se pone la mano en la cabeza y se paró a orar conmigo. Mi hermano, pero yo estaba allí, estaba recibiendo, hermano, era como una película, era cosa que yo no sabía no le puedo explicar lo que yo estaba viviendo en ese momento, porque todo lo que él me estaba pasando. En eso yo sigo, Señor, ¿pero por qué? ¿En qué tú dices que hemos abandonado la senda antigua? Porque a veces muchas personas piensan que la senda antigua es volver a los cantos antiguos. No, hermano. El Señor ahí empezó a tratar conmigo. Y me decía, porque mi iglesia ha perdido su primer amor. Mi iglesia ha perdido, ha desviado los mandamientos. Porque no me han dado el primer lugar a mí. Porque volver a la senda antigua es volver a Dios. Es ver a Dios. Como dice en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Gloria a Dios. Volver a la senda antigua es volver a la adoración, a la humillación, a la exaltación, hablar el mismo lenguaje de Dios. El Señor me decía, ya está bueno, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Tratan de buscar y de meter en mi iglesia filosofías huecas. Hermano, cuando el Señor me decía así, me decía, y ay de mis pastores, ay de mis sacerdotes, ay de mis ministros. Eso me lo decía el Señor. Y yo decía, Dios mío, entré mira hermano, en angustia, porque no es fácil. Yo me tenía que parar. ¿Quién soy yo? Yo hubo un momento le dije, sí Señor, yo voy a ir a pararme allá en el Ávila, la hija de Asunción, que nadie la conoce, a decir todas estas cosas. Porque no solamente me iba a parar a hablarle al aire o a declararlo. Yo tenía que decirle, porque así me dio la instrucción el Señor. Esto tiene que decírselo a ellos, porque tienen que volver a la senda antigua. Tienen que volver a mí. Hermanos, y cuando subimos a ese lugar, allí pudimos sentir, hermano, la presencia del Señor en nuestras vidas. Allí subieron como 40 o más de 40 personas. Y invitamos a todo el pastor invitaron a todos los pastores. Es más, hubo hasta un pastor que es de la confraternidad, el hermano Juan Colmenares, estuvo allí con nosotros. Y ahí el Señor le confirmó una palabra que él tenía. Porque el Señor está buscando es quebrantamiento de espíritu. Hermano, cuando yo continué leyendo Jeremías 6, el Señor me detuvo en Jeremías 6:26, que dice, hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Hermanos, cuando cuando leí esto, hermanos, caí en el piso y le decía al Señor que si yo lo iba a hacer, porque pensé que esta palabra, que esa instrucción era para mí solamente. Porque como dice aquí, hija de mi pueblo, yo no entendía que el Señor no estaba hablando solamente para mí, sino el Señor estaba hablando para su iglesia. Porque lamentablemente, hermanos, ahorita no hemos entendido. Mire, este espíritu de estupor tiene a Venezuela tan cegado que fíjense todo lo que está sucediendo en el país. Nunca habíamos tenido una crisis como esta. Ni siquiera cuando en el 87 que hubo el Caracazo. La gente más bien estaba activa, reaccionaria. Ahorita no, hermanos. Este país está siendo gobernado por principados. Las potestades son un juego de niños. Que nos está oprimiendo a nosotros los cristianos. En estos días yo estaba orando en mi casa
Y el Señor me puso me dio la curiosidad por empezar a revisar lo que es el espíritu de Pitón. Y cuando yo empecé a buscar, yo dije, Dios mío, cuando nosotros decimos que queremos empezar a orar, a clamar, a ayunar, a orar, a vigilar, hoy viene como un letargo. Porque ese es el principado que está atacando nuestras mentes. Y por eso vamos a decirle al Señor, Señor, repréndelo. No solamente reprenderlo, sino decapítalo. Mutílalo. Así debemos clamar. Ya su iglesia tiene que aprender a clamar y a cómo reprender, mi hermano. No solamente decirle, Señor, reprende. No, Señor, mutílalos. Asfíxialos. Ciégalos. Ese debe ser el clamor y eso es lo que quiere el Señor. Y el Señor me decía, mire hermano, mi Señor lo sabe y se lo comentaba a mi esposo. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? Porque yo pensé que cuando yo declarara esa palabra allá en el Ávila, ya yo me iba a quitar ese peso de encima. Pues no, hermano, se ha intensificado el peso, porque ahora Dios me ha puesto más carga. Porque esta palabra no era para declararla solamente allí, sino declarársela a su iglesia. Que su pueblo escuchara lo que viene para este país. Y lo que está pidiendo el Señor. El Señor está pidiendo arrepentimiento. Mire, hermanos, y yo quiero que usted mismo observe, cuando estamos en medio del clamor, habemos mucho que nos cuesta. Habemos mucho que nos cuesta humillarnos. Y ahorita, hermano, lo que el Señor está pidiendo de su pueblo es humillación. Lo que está pidiendo el Señor de su pueblo es que nosotros nos humillemos. Que nosotros nos unamos. El Señor me decía en ese entonces, cuando trataba conmigo, y el pastor lo sabe, que lo he dicho, que las iglesias, o le doy la gloria a Dios, porque ahorita aquí hay una confraternidad y tienen una sola agenda. Dele la gloria a Dios por eso, hermano. Dele la gloria a Dios por eso. Hay una sola agenda. Hay un solo sentir. Y eso es lo que está buscando Dios, hermano. El Señor me hacía sentir y así, como dice acá, revuélcate ceniza y ponte en luto como hijo único. Hermano, cuando usted tiene un familiar, y sobre todo nosotros los padres, cuando tenemos un hijo enfermo, mire, lloramos, clamamos, nos revolcamos. Señor, Señor, Señor. Así mismo quiere el Señor que hagamos ahorita. Pedir misericordia. Porque les voy a decir algo. Lo que está decretado para este país no tiene vuelta atrás. Lo que el Señor declaró para este país no tiene vuelta atrás. Esto es duro decirlo. Esta palabra es dura, pero está aquí. Así como una vez el Señor lo declaró para Judá, asimismo lo ha declarado para Venezuela. Y ahorita cuando el Señor, yo estudiaba acerca de volver a la senda antigua. Mira, hermano, la senda antigua es lo que nos va a ayudar a nosotros, lo que le va a ayudar a usted y a mí. Estar agarrados para no perecer en lo que viene para este país. El Señor me decía, no pidan más que restaure a Venezuela, porque no la voy a restaurar. No hay restauración para este país, hermano. Y yo le decía, Señor, ¿por qué no hay restauración para este país? Y entonces allí pude entender, y el Señor me decía, porque yo le dije, Señor, tú eres el alfarero, tú nos das forma. Y el Señor me dijo, sí, porque son barro, y porque se le puede dar forma, porque son blancos, son moldeables. Pero cuando hay un corazón endurecido, no se le puede dar forma. Hay que partirlo, hay que quebrarlo, para que puedan hacer una nueva iglesia, una nueva Venezuela. Eso, mi hermano, lo trataba Dios conmigo. Así que, hermanos, tenemos que apercibirnos y volver a la senda antigua.
Es muy bonito a veces cuando a uno lo invitan a predicar, que uno puede llevar una palabra de aliento y uno le puede decir a los hermanos, mire hermano, usted va a prosperar. Oh hermano, mire, vamos, que Dios va a tirar todos los problemas que usted tenga. Sí, tenemos problemas. Dios es nuestro proveedor, nuestro ayudador, pero siempre y cuando realmente tengamos la mirada puesta en Él. Y no solamente hablarlo, sino sentirlo desde el corazón. Hermano, mire, yo quisiera, de verdad créame, que usted sintiera lo que siente mi corazón. Lo que viví y lo que he vivido desde que Dios me dio esta palabra. Cuando me invitaron, me dijeron que iba a ir a predicar en el Clamor de Victoria, que iban a estar congregadas 3 zonas. El Señor sabe que ahí también entré. Oye, Señor, pero ¿quién soy yo? Dios mío, mira, Padre. Y el Señor me llevó a Ezequiel 2 y 3 y me dijo, di la palabra. El que crea, el que quiera creer, que crea. Y el que no crea. Mire, y les voy a decir algo. Salimos de allí y el domingo, eso fue un sábado, y el domingo me llamó una hermana. Y yo sabía, yo se lo dije a los hermanos allí. Y yo no sé si usted, yo estoy hablando con este mismo auditorio, o con corazones que estén endurecidos, no lo sé. Solamente el Señor es el que escudriña nuestros corazones. Y me dijeron, yo les dije a ellos allí, yo no sé si ustedes creen, pero yo creo. Y en eso me llama un hermano y me llama un hermano y me dice, oye María, que fíjate, hoy en la iglesia, eso fue el domingo, hoy en la iglesia habían varios hermanos que estaban comentando acerca de la palabra que diste ayer. Y estaban diciendo que sí, que bueno, que todo estuvo muy bonito, que hubo quebrantamiento, pero que ellos no creen que eso pase en Venezuela. En eso yo veo también, bueno, mi hermano, yo le digo a él, yo le digo, bueno hermano, no hay ningún problema, porque el Señor me lo dijo, que me iban a decir loca. Y yo creo que ya me tildan de loca, sobre todo a mi familia, porque me he encargado de llamar a mi familia para darle esta palabra. Seguramente no la entienden, pero yo cumplo con darla. Y en eso, al rato veo que me mandan un mensaje. Y en eso me dicen, una hermana me dice, María, cuando tú puedas, yo estaba aquí, por cierto, aquí en Plan de Manzano, cuando tú puedas, llámame, porque necesito conversarte algo. Le digo, ok. La llamo en la noche y cuando la llamo me dice, oh María, tú sabes que ayer tú diste la palabra y hoy habían varios hermanos comentando. Y en ese mismo momento, el Señor, había una hermana allí que la mandaron a recoger la ofrenda. Y cuando la hermana empezó a recoger la ofrenda, e iba a orar para recoger la ofrenda, el Espíritu Santo la tomó. Esa hermana no había ido al clamor, ni había escuchado la palabra que tú dijiste. Y en eso que la hermana comienza, el Espíritu Santo la toma. Empezó a ver para arriba porque la iglesia donde ellos se congregan es un auditorio. Y en eso que comenzaron, que la hermana se empezó a ver hacia arriba. Y les decía, ¿hasta cuándo me tienen por mentiroso? ¿Hasta cuándo me tienen por mentiroso? La mesa está servida y ya no hay más advertencia. Como decía el pastor, seguramente este es el último mensaje profético que ustedes escuchen, porque ya Dios habló. Y ahora el Señor lo que ha estado haciendo es confirmando esta palabra que el Señor me dio. Hermano, mientras yo oraba en esos momentos y orando por mi país, sentía en mi espíritu que nosotros vamos a ser sitiados. ¿Por qué? No lo sé. Pero lo vamos a hacer. Pero vamos a estar. Allí el Señor me hacía ver y me llevaba cuando Samaria sitió a Israel, que no se podía mover para ningún lado y la gente se estaba muriendo de hambre. Pero allí el Señor me hacía sentir de que su iglesia, los que estén allí agarrados,
no tienen nada que temer. Porque Dios es su proveedor. Dios es su proveedor, hermano. Pero siempre y cuando usted tome esta palabra y la viva. Yo quisiera que se ponga de pie y busque Jeremías. Mire, hermano, nosotros fuimos allá al Ávila obedeciendo esta palabra, tal cual. Lo que vamos a leer, quiero que usted lo sepa, se hizo en el Ávila. El Señor me dijo un lugar alto, y buscamos un lugar alto, y buscamos el lugar más alto de allí, y declaramos la palabra. No solamente eso, que declaramos la palabra, que declaré la palabra. Allí se ministró a todos los ministros, se le ungió a todos los ministros, tal cual el Espíritu Santo me lo hizo sentir. Y no solamente eso, sino que también hicimos un acto profético, así como lo hicimos con la vasija, se hizo con el aceite. Porque después que yo terminé de ungir a cada hermano que estuvo allá arriba, también me quedó aceite en ese frasco que yo traía de Estados Unidos, que me fue mandado por el Espíritu Santo. Y allí, obedeciendo, se vertió el aceite en el piso. No solamente se vertió, se quebró para que el Señor santificara ese lugar donde estábamos. Y no solamente allí, sino a toda Venezuela. Porque tenemos que entender, hermanos, que lamentablemente permitimos que se levantaran lugares altos a Baal. En esos lugares se levantaron libaciones a dioses ajenos, a dioses que nosotros nunca habíamos conocido. Se introdujo la maldad a esta nación. Y por eso el Señor mandó a declarar esta palabra. Quiero que vayamos y leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinón, que está a la entrada de la puerta oriental. Y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oí palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que le oyere le retiñan los oídos. Porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza. Entienda, hermano, lo que el Espíritu le dice. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos, y en las manos de los que buscan sus vidas. Y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los echarán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Aleluya. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones
que van contigo. Ese acto se hizo, mis hermanos. Y le dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas por todas las casas, sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Y volvió Jeremías de Tofet, a donde le vio Jehová, a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír más mis palabras. Hermano, esta palabra es literal, es tal cual usted la lee así. Mi hermano, no quiero infundirles terror, pero sí quiero infundirles temor, preocupación, para que nos ocupemos en oración. Y no diciendo: Señor, ten misericordia de ellos, o ten misericordia de Venezuela, ya no más. La orden es, hermanos, pedir misericordia por su familia, pedir misericordia por usted. Y al que quiera venir en el tiempo, pedir misericordia. Decirle: Señor, ten misericordia, porque tal cual lo declaró en aquel entonces para Judá, lo está declarando para ahorita Venezuela. Esta es una palabra que está en su Biblia, en su palabra revelada. Esta no la inventé yo. Esto lo inventó el Espíritu Santo cuando lo inspiró, cuando lo reveló. Así que, hermanos, miren, no es, usted lee todo lo que dice aquí Jeremías 19 y es lo que ha pasado y lo que está pasando en nuestro país. Somos vergüenza del mundo. Después de ser un país que éramos reconocidos, después de ser un país que nos sentíamos orgullosos de ser venezolanos, y decíamos: oye, nosotros tenemos el santo ángel más grande del mundo, y tenemos petróleo, y tenemos esto, y tenemos aquella finanza, y todo el mundo venía a hacer turismo para acá. Ahora nadie quiere venir para acá. Ahora somos la vergüenza, somos el oprobio. ¿Pero por qué? Porque este país fue vendido al mismo demonio. Pero hay un ejército aquí, hermano, hay un ejército que puede quebrantar eso, hermano, en el nombre de Jesús. Si nos humillamos, si mi pueblo se humillara, dice la palabra, no es solamente escuchar. A esta Venezuela se le ha dado palabra de profecía y se han llamado los profetas locos. Se dice: eso no va a pasar, como lo dijeron el sábado. Pero Dios, cuando Dios da una palabra y la confirma, Él no es hombre para mentir. Es misericordioso, sí. Hermano, es el tiempo de buscar al Señor, pero de buscarlo de corazón, de humillarnos, de hablar con Él, de adorarlo y pedirle misericordia de a voz en cuello. Decirle: Señor, aquí estoy. Los pastores que están aquí, no toda su congregación está acá,
esa carga, usted debe llevar esa palabra a su congregación. Es tiempo de humillación, tiempo de oración, de reprensión. Hermano, cuando usted sienta que no puede, párese y empiece a reprender, porque el enemigo le quiere ganar la batalla. Hermano, es tiempo de orar, es tiempo de llorar, de gemir. Mire, hermanos, todo lo que se está viviendo, yo le decía al Señor en estos días, llegó el tiempo de ver tu gloria manifestada. Que los cultos no sean unos cultos más, no sean un servicio más. Que allí, Señor, se sienta tu presencia, porque hay una iglesia que está clamando. Que volvamos al tiempo, aleluya, de la primera iglesia, cuando todos lo tenían en común, cuando hablaban todos una misma cosa. Llegó ese tiempo, mis hermanos. Hermanos, los hospitales, no hay medicina, no hay médico, no hay comida. Hermanos, pero hay un pueblo que puede clamar. Hay un pueblo que puede decir, Señor, llegó el tiempo, aquí estoy, quiero ser instrumento. Señor, hay un pueblo, yo quiero estar, Señor, presto, quiero ser instrumento. Que cuando yo pase, me pasé como Juan y Pedro, que cuando pasaba, con las solas sombras se sanaban los enfermos. ¿Pero por qué, hermano? Porque estaban unidos, porque estaban clamando, porque estaban orando, porque le estaban pidiendo al Señor misericordia. Llegó el tiempo. Mujer que estás aquí, llegó tu tiempo. Aquí hay guerreras que pongan a su familia, que pongan a su familia y le digan, oh, a su familia, y oren y clamen por su familia. Que esos brazos caídos, esas rodillas paralizadas se levanten en el nombre de Jesús. Hombre que estás aquí, tú como sacerdote de tu casa, llegó el tiempo, llegó el tiempo. Llegó el tiempo. Vamos, ponte de pie, hermano. Abre tus labios. Vamos, abre tus labios. Y empieza ahí. Quebrántate delante del Señor. Vamos, mujer, hombre que estás aquí. Que se oiga una sola voz. Que se oiga una sola voz. Un solo clamor de misericordia. Un solo clamor de misericordia. Vamos, 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 que se escuche. Que se escuche. Joven que estás aquí. Mujer que estás aquí, hombre. A los niños tenemos que ungirlos. Decirle, Señor, aquí están nuestros hijos. Cúbrelos, cúbrelos, cúbrelos. Sí. Vamos, hermano, aquí está el Espíritu Santo. Ahora, Dios, Espíritu Santo. Ahora, Espíritu Santo. Ahora, Espíritu Santo. Ven, hermano, acércate aquí al altar. Ven, ven conmigo, pastor que estás aquí. Ven con tus ovejas. Ven, mujer que estás aquí. Vamos, muévete de este lugar. Oh, gloria, gloria. Oh, Espíritu Santo. El Espíritu Santo está buscando corazones contritos y humillados. Corazones contritos y humillados. Corazones contritos y humillados. Corazones contritos y humillados. Corazones que levanten tus labios. Oh, aleluya, 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 aleluya.